Esta es una lucha histórica que está documentada. Recuerdo principalmente una presentación que nos hizo el entonces diputado Jesús Martínez Aldaña, profesor de la Universidad de Fresno, California. Él fue nuestro primer diputado migrante del estado de Michoacán, diputado local, en el año 2000, ¿verdad? Cuando estaba Lázaro Cárdenas Batel de gobernador. Y en esa presentación él nos daba datos exactos que había nota desde que en 1917 un periódico de Kansas había organizado una elección histórica que desde entonces querían participar. También tenía cartas y documentos históricos que encontró en el Archivo de la Nación, en el cual los mexicanos que vivían en el exterior participaron de una manera estratégica, de una manera clara en la expropiación petrolera para ayudar en aquel entonces al llamado que hizo en su momento el presidente general Lázaro Cárdenas del Río para cumplir con la deuda de la expropiación petrolera. Eso aún quiere decir que desde el siglo pasado los mexicanos en Estados Unidos han tenido este vínculo y las ganas de participar fuertemente. Ya más estructuralmente creo que el levantamiento, si se puede llamar así, más estructural, ocurre después de la legalización del 86, cuando el ingeniero Lázaro Cárdenas, en su campaña del 88 contra Salinas, hace los primeros recorridos de una manera más clara, viniendo a hacer campaña en los Estados Unidos, visitando varias ciudades, y muchos compañeros se empezaron a organizar y también organizaron las elecciones simbólicas en ese año y en los años consecutivos. En el 96, por ejemplo, se formó una coordinadora 96 de diferentes ciudades, Nueva York, California, Chicago, donde de ahí para entonces de una manera clara vinimos organizando elecciones simbólicas, porque no podíamos votar, ¿verdad? Pero creo que lo que da parteaguas también y nos lleva a empezar a caminar más fuertemente es que en el 94 es declarado los derechos políticos como uno de los derechos humanos, la participación del ser humano en la vida cívica del país de origen. Eso nos da también la pauta a empezar a ver los cambios legislativos, y en el 96 el entonces diputado Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero y nieto también de Lázaro Cárdenas que vino por acá, somete la iniciativa para reformar el artículo 32, donde en realidad dice que podemos votar fuera del distrito donde vivimos, que era la limitante, ¿verdad? Y en ese cambio dice que podemos votar y ser votados. Desafortunadamente se tardó 10 años en implementar el IFE en aquel entonces, el que pudiéramos votar, pero en ese periodo de esos 10 años hubo mucho debate, mucho trabajo, las comunidades fuimos, vinimos, se hicieron estudios donde el entonces presidente Wandenberg, o no sé cuál era su posición, decía que era factible, que podíamos votar y podíamos votar por teléfono, porque nuestra voz era era una huella digital que podíamos también votar por teléfono, por correo y presencialmente, asumiendo que muchos países lo hacen presencial. Desde entonces decía que podíamos votar presencialmente. Hubo varias iniciativas en las cuales no progresaron hasta el 2005, cuando ya se dictamina para poder votar por primera vez en el 2006. Y es importante resaltar esto, ¿no? Porque de ahí se empieza a desgranar la mazorca, digamos así, porque en el año siguiente, en el 2007, los michoacanos también reformamos la ley y pudimos votar para gobernador por primera vez. Y ahí varios estados lo han hecho, y también se ha tratado de mejorar el sistema, porque desde que se instaló la primera vez el voto, les decíamos que nos dieran la credencial, porque por la primera vez recordarán que solamente podían votar los que tenían credencial de elector. Y hay mucho más detalle, nada más me quiero ir rápido a un contexto histórico, porque esto nos va llevando, digamos, a la última batalla, penúltima batalla, digamos, se fue en 2014, cuando se logra que se emita la credencial para votar en los Estados Unidos. Eso nos ha llevado ahorita a tener más o menos 1,5 millones de credenciales, aunque nomás han extendido o creo que han entregado como 1,200,000. Y desafortunadamente, pues ustedes ven la cantidad de gente que está registrada. ¿Por qué? Porque todavía es un proceso con muchos obstáculos que se han venido quitando poco a poco, pero todavía no es fácil. Yo quiero decir que estas últimas batallas que han venido dando diferentes compañeros como Daniel y Juan José, el señor, el ingeniero, el abogado Corrales,
para impulsar estas acciones afirmativas con a Fuerza Migrante y otros grupos, pero eso nos ha llevado a judicializar o llevarlo a las cortes, pero sobre todo el dictamen, ¿no? O la sentencia del Tribunal de la Corte Superior que nos ha permitido a obligar, digo obligar porque pues así fue como ocurrió, ¿no? Al INE para que dé lineamientos de cómo vamos a poder votar. Pero también habla muy claro y dice de que te tiene que cambiar la Constitución para que podamos, esto sea un proceso permanente y que también tenemos que votar por nuestros diputados. En este momento no lo podemos hacer. Entonces yo creo que este debate lo queremos llevar también a los estados, porque es donde vivimos y es donde más nos importa, es lo que nos ha ayudado a organizar el 3x1 en nuestros clubes y federaciones por el amor a la patria. Entonces el diálogo de ahora, en este momento, y aprovechando la inercia a nivel federal, queremos ver cómo es que las experiencias del Estado en Zacatecas y la Ciudad de México nos lleva a donde estamos en este momento y poder ayudar a muchos otros estados, incluyendo el de nosotros, Michoacán, que desde que tuvimos a nuestro primer diputado migrante del 2010, ha habido iniciativas y no han pasado. Entonces queremos ver qué han hecho ustedes diferente que les ha traído estos éxitos. Y creo que en ese pequeño reseña histórica muy por encimita, yo quiero pasar la palabra a nuestro moderador para que sean nuestros ponentes en este tema, que nos ayuden pues a que nos digan qué hicieron que han tenido éxito, principalmente en poder lograr tener diputados locales. Si alguien se queda en la rayita o por alcanza a llegar a ser diputado suplente, usen ese título honorífico y transformemos nuestra agenda. Si no la hemos necesitado antes, no la necesitamos tampoco necesariamente, ¿verdad? Pero sí necesitamos que alguien esté allá. Y el compañero que esté allá, ¿ok? Ojalá que sea de mi partido, pero igual, si no llega él, vamos a moverlo a través del que llegue, porque al final del día es una misma agenda, compañeros, ¿ok? Y yo sí estoy muy contento para que mis compañeros lleguen, pero igual, me da lo mismo si algún otro quiere trabajar más y hay que impulsar esta agenda, van a tener más aliados, un caucus de diputados migrantes independiente o más allá del partido. Qué bueno que el partido la agarre, qué bueno que la impulse, excelentísimo, pero igual no podemos asegurar ni siquiera que tu partido vaya a tener uno, porque a lo mejor no lo tiene. Entonces no sabemos en realidad cuántos partidos sí van a tener, pero aseguremos que los que entren por los partidos llevemos la agenda y apoyémoslos a todos, ¿ok? Entonces esa era la travesura, poner este tema ahí. Vamos a trabajar para que se replique y analicemos la ley de nuestros estados y veamos cuál es la mejor vía, acciones afirmativas o ver el proceso, qué hay que cambiar en la ley para que esto se vaya dando. En los próximos días vamos a seguir platicando con César Michel y todos los demás compañeros, que tenemos un grupo, para continuar conectando todos estos temas, inclusive a llegar a los municipios, que llegue la agenda hasta abajo y que conectemos más gente de nuestros pueblos para que haya esta interacción entre ellos y nosotros. Es la única manera de entendernos más, porque tantos años, 30, 40 años, también estamos desconectados de algunos de nuestros municipios, ¿ok? Entonces, seamos realistas, busquemos estos espacios en los cuales digan, bueno, estos locos, ¿por qué le quieren seguir metiendo dinero al pueblo? Yo, a veces cuando hacíamos obras allá, es bonito, ¿por qué quieres hacer la carretera? ¿Por qué quieres hacer la casa de retiro? ¿Por qué quieres? No nos entendían, la verdad, cuando hicimos los primeros. Entonces, creo que estos diálogos son muy vitales, y continuemos generándolos. Yo siento que este respeto nos lo vamos a ir ganando. Es una primera batalla. Recordemos al principio, esta es una lucha histórica que viene desde el siglo pasado, es una carrera de relevos y todavía nos falta para adelante muchos años por continuar trabajándola. Antes de entrar en detalles de la reforma del 2003 en Zacatecas, que tomó efecto en el 2004, para que Zacatecas tuviera por primera vez 2 diputados migrantes, antes quiero decirles que para que se aprobara esta ley, jugamos un papel muy importante los migrantes, los legisladores y los partidos políticos del Estado. 3 fuerzas. Fue un conjunto de fuerzas unidas y encaminadas y dirigidas hacia un mismo propósito, que era la inclusión de los migrantes en la legislatura local.
La iniciativa originalmente fue presentada en Zacatecas por el grupo parlamentario del PRD. Era un partido fuerte en ese entonces en el estado de Zacatecas. Había surgido un gobernador de ese partido y gobernaba el PRD. Como es costumbre, la iniciativa se leyó en tribuna y se fue a comisiones. Ahí permaneció, como se dice comúnmente, en la congeladora por alrededor de 8 meses. El partido que la inició no contaba con los votos suficientes por sí solo para pasarla. Y nosotros mirábamos que el tiempo se iba y podía terminar esa legislatura y ya no había garantía que la que viniera tuviera el mismo interés que ellos. Entonces ahí se necesitaban los diputados del PRI para que votaran y pasara la iniciativa. Lo que hicimos aquí los migrantes en California, le podemos decir, invitamos al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de Zacatecas que viniera a Los Ángeles, y vino, y nos reunimos los del PRD, los del PRI y los que no tenían partido, y le hicimos conciencia de que necesitábamos esa ley. Y él se regresó y no supimos si nos iba a apoyar o no. Él se regresó, pero cuando se regresó a Zacatecas, habló con su bancada, que era mucho más fácil que nosotros estuviéramos hablando con cada legislador, cada diputado. Era mucho más fácil que el presidente del comité directivo los llamara a una junta y les pidiera que apoyaran esta iniciativa. Y así fue como después de esa reunión los diputados del PRI apoyaron la ley migrante y fue aprobada en el Congreso de Zacatecas. Pero como decía Artemio, ¿cómo le han hecho? Bueno, esa fue la primera parte de la odisea para que se aprobara esta ley, porque viene una segunda parte de su aprobación que es más difícil también. Y como era una reforma constitucional, tenía que ser aprobada por 2/3 partes de los municipios de Zacatecas. En el estado tenemos 58 municipios. Así es que se necesitaba que 44 cabildos la aprobaran para que se pudiera convertir en ley. Y ahí fue donde todos los migrantes nos llevamos la gran sorpresa. La iniciativa le dan 30 días a los municipios para que discutan y aprueben o simplemente rechacen la iniciativa. Tienen esa libertad. La iniciativa regresó al Congreso con la aprobación de alrededor de 21 municipios. Necesitábamos 44, muy lejos de obtener las 2/3 partes de presidencias municipales que necesitábamos para que se aprobara la ley. Aparte de eso, 11 municipios votaron en contra de la ley migrante. Bueno, pero con esos que votaron a favor 21 y 11 en contra, tenemos contabilizados 32 municipios. Y el resto, es decir, los otros 26 municipios, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Pues esos 26 municipios simplemente se abstuvieron, no votaron ni en contra ni a favor de la ley migrante. En ese entonces, el que les habla, su servidor, escribía una columna semanal en un diario de Zacatecas. Era un artículo de opinión. Y conseguí todos los nombres de los municipios que votaron a favor y los que votaron en contra y los que se abstuvieron. Y publiqué mi columna. Y recuerdo que en un renglón le escribí claramente un párrafo que decía: municipios grandemente beneficiados con obras del programa 3x1 votaron en contra de la ley migrante. Y otros tantos se abstuvieron de votar a favor de los migrantes. La ley pasó porque la regla es que las abstenciones se suman a la mayoría. Y como en este caso eran 21 municipios los que votaron a favor contra 11, a los 21 municipios se le agregaron las abstenciones de 26 ayuntamientos para que diera un total de 47 votos en contra de 11. Y se aprobó la ley. Eso fue la odisea que tuvimos que pasar para que se aprobara esta ley y tienen que juntarse todos los migrantes de todos los partidos y tienen que involucrar a los presidentes de los partidos políticos para que a la vez involucren a sus diputados. La ley es muy sencilla y entendible. En Zacatecas tenemos 30 diputados, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional o plurinominales.
Los diputados de representación proporcional incluyen fórmula, la lista de los diputados de representación proporcional incluye fórmulas con carácter migrante. Las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que registra cada partido deberán integrar una fórmula de candidato propietario y suplente con carácter binacional o migrante. El lugar que ocupe esta fórmula de candidatos con carácter migrante deberá ser la última, es decir, en Zacatecas tenemos 12 diputados plurinominales. Al migrante lo registran en el lugar 12. Cada partido registra una fórmula migrante en el lugar número 2, propietario y suplente. La asignación de diputados con carácter migrante corresponderá a los dos partidos políticos que logren en su favor, respectivamente, los mayores porcentajes de votación estatal emitida. Dicho de otro modo, los dos partidos políticos que obtengan la más alta votación en las elecciones tendrán el derecho a contar con un diputado migrante. O sea, la primera y segunda fuerza, que son los que bajan del 12 y lo recorren al 1, al diputado migrante. Y así la lista se recorre, bajan al 1, el que está en el 1 es el 2 y el 3, y así es de acuerdo a la cantidad que tenga derecho cada partido, así es como recorren. A muchos se enojan, dicen, ¿por qué al migrante lo bajan al 1? Porque así es la ley, y fue la única manera en que se puede incluir en estos momentos a los diputados migrantes por esta vía, por la vía plurinominal. No, es la única. Y les digo esto, cada elección causa molestia por mover al 12 al 1. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y en ese caso de que un partido político obtenga por el principio de mayoría relativa el triunfo en los 18 distritos electorales uninominales, porque tenemos 18 distritos, los diputados que tengan el carácter de migrante o binacionales se asignarán a la primera y segunda minoría. Se corre el riesgo de que el partido con la más alta votación, la primera fuerza, no tenga diputado migrante. ¿Por qué? Porque habría sobre representación, y ya nos ha tocado en cierta ocasión un gobernador, Miguel Alonso, él obtuvo el triunfo, en ese entonces barrió la gubernatura y se llevó de paso los distritos, se ganaron 17 distritos electorales, 17 de 18. En esa ocasión el PRI no tuvo diputado migrante y se la pasaron a la primera minoría, le asignaron el diputado migrante a la primera minoría y a la segunda. Y más o menos es a grandes rasgos como los obstáculos y lo que nos enfrentamos y lo que colaboramos todos. Aquí en Los Ángeles había en ese entonces muy marcada los partidos. Los que apoyábamos, los que estábamos en el PRI, éramos muy señalados. Se apuesta, ¿por qué apoyan al PRI? Entonces había mucha división. Pero fue hasta que dejamos eso a un lado y nos unimos todos los partidos, a que recurrimos con los presidentes del presidente del partido que no estaba apoyando la iniciativa y se aprobó. Pero es más, en grandes rasgos, eso es todo. Ahí si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto aquí vamos a estar. Y muchas gracias.